Siempre es importante y con mayor razón cuando hay preocupación a propósito de los casos de influenza en la región, poder conversar con Rodrigo Cruz, médico infectólogo de la Universidad de Valparaíso, a quien agradecemos el tiempo siempre tan valioso. Además, doctor, gracias por estar allí. No, gracias a ustedes, como siempre, por darnos el espacio para poder informar a la población sobre la situación epidemiológica, en este caso de la influenza que está golpeando fuertemente a nuestro país y región, y también de las formas de prevenir y cuidarse para evitar consecuencias que pueden ser importantes. Eso es lo más importante. Lo anunciamos al comienzo de nuestra edición de noticias. Nos va a ayudar a cómo prevenir. Y bueno, una de estas vías es sin lugar a dudas la vacunación, sí o sí. Quiero contarle que hoy día me vacuné contra la influenza. Mm. Creo que es la mejor manera de asegurar, porque no, hoy día podemos decir la vida, doctor, porque ha cobrado víctimas fatales esta influenza tipo A. Sí, estamos como país y como región muy complicados con la influenza. Han aumentado considerablemente en las últimas semanas epidemiológicas los casos y también los casos graves. Tenemos pacientes en las unidades de cuidado intensivos en ventilación mecánica. Han aumentado los pacientes graves en nuestros hospitales y la consulta también ambulatoria y los pacientes que se hospitalizan por esta causa. Por lo tanto, la situación en estos momentos en nuestra región y país es compleja. Van aumentando el número de casos, como decía, y también los casos graves, y por lo tanto el país tiene que tomar las medidas adecuadas en este momento. Estamos a tiempo como para poder enfrentar este brote comunitario que tenemos de influenza y también de neumonía por Mm. neumococo, que nos está golpeando también junto con la influenza fuertemente, especialmente a los pacientes adultos mayores. Claro, y las condiciones también son propicias para un día con precipitaciones, otro con sol, vuelven las precipitaciones, retorna el sol, y eso por de pronto nos confunde. Cómo salimos a la calle, cómo nos vestimos, con capas, sin capas, bueno, y además nuestro propio hacer diario, comunicándonos con otros, compartiendo con otros en los espacios de trabajo, en el colegio, etcétera, etcétera. A ver, dice que entre el 5 y el 11 de mayo, 182 personas de la zona se contagiaron con influenza A. 44 corresponden a Valparaíso, 81 a Viña, 40 a San Antonio y 17 a San Felipe. ¿Cómo diferenciamos, doctor, en lo práctico de un COVID o de un resfrío común y corriente a la influenza tipo A? Sí, es difícil poder diferenciar entre una infección y otra. Sin embargo, el resfrío común que estuvo fuertemente en las semanas previas, golpeando, por así decirlo, a nuestra población con cuadros determinados por rinovirus principalmente, que era secreción nasal, picor, dolor faríngeo, pero no más allá de eso, algunos pacientes podían tener una sensación febril. Sin embargo, la influenza y el COVID son cuadros, son infecciones que pueden ser más graves, donde, donde la persona tiene un compromiso del estado general importante, se encuentra decaída, con dolor muscular importante, repito, muy decaída, con fiebre. Algunos pacientes pueden tener 39 grados, 40 grados de fiebre, lo que es mucho. Y además hay un grupo importante de pacientes, un grupo menor, pero que no deja de ser importante, de pacientes que pueden cursar con una neumonía, es decir, una infección de los pulmones por influenza y también por COVID. Y ahí el cuadro Y se eso, complica. claro, y eso puede ser grave, eso puede requerir, generalmente requieren hospitalización y algunos de ellos, los menos, pero también no menos importante, pueden caer o pueden ingresar a las unidades de cuidado intensivo y pueden requerir ventilación mecánica. Y eso lo estamos viendo en estos momentos en nuestros hospitales. Sí, pues, La idea no es asustar a la población, no. pero sí queremos informar que es una realidad que lo estamos viviendo a diario en nuestros hospitales, pacientes con influenza que están en ventilación mecánica, pacientes con neumonía por neumococo en ventilación mecánica. Por eso que estamos acá y por eso que queremos reforzar las medidas para prevenir esto, porque como país anualmente cometemos
ciertos errores que se repiten y que estamos a tiempo todavía de corregir. Pero entre un COVID grave y una influenza, volviendo a la pregunta, Sí. pueden confundirse los síntomas. Las personas, si tienen un compromiso importante del estado general, están con fiebre y tienen dificultad para respirar, tienen que consultar rápidamente en un centro, y repito la palabra, rápidamente a un centro de salud porque podríamos estar ante una neumonía por influenza y eso puede ser grave, tanto en niños, en jóvenes, jóvenes también, y en adultos especialmente, adultos mayores. Sí, pues ya hay 5 casos fatales en el sur del país, en el Ñuble. Y bueno, frente a esto, en el minuto final, doctor, frente a que se han triplicado los casos en relación al año pasado en la región de influenza, ¿cuáles son las medidas preventivas? Me imagino un poco parecida a la del COVID, pero en esta oportunidad serán vacunarse y utilización de la mascarilla. Sin duda, son las principales medidas. Tal como decíamos anteriormente, pucha, como país, repetimos muchos errores. Este año repetimos el error de muchos años anteriores donde la vacunación para influenza estaba baja. Este año estamos muy bajo bajo la meta que necesitamos. Estamos aproximadamente como región con un 57% de la población objetivo vacunada, o población objetivo, pero si consideramos toda la población, tenemos aproximadamente un 20, un 25% de la población vacunada y eso lamentablemente es muy, muy poco, por lo tanto, el resto de la población está expuesta a cursar con una de estas infecciones y eventualmente una infección grave. Por eso que tenemos que insistir en la vacunación. Estamos a tiempo todavía. El uso de la mascarilla yo creo que prontamente tiene que ser declarada obligatoria y en esto quiero ser enfático, tiene que ser obligatoria en el transporte público, en espacios comunes, en espacios mal ventilados. Yo sé que todavía va a ser difícil esta medida, pero yo creo que ya que estamos con niveles muy altos de influenza, Bien. eh, yo creo que tiene que ser una medida que la autoridad sanitaria tiene que considerarla como obligatoria para el transporte público y espacios mal ventilados como malls, por ejemplo, ya, Muy u bien. otros, donde la transmisión puede ser alta. Bien. Y lavado de manos que no se nos debe olvidar de manera Sin duda, frecuente. sin duda. Doctor, gracias por habernos acompañado hoy día en la edición. Encantado como siempre, un abrazo a todos.